Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Inversor, versión bolsera. 5 minutos pasan de las 9 de la noche y nosotros comenzamos un nuevo programa para traerles toda la información, todo el análisis, como tratamos de hacerlo siempre de la mejor forma, viendo un poco lo que ha sucedido esta semana y lo que sucederá también tanto en el plano nacional como internacional, que nos repercute de lleno. Noticias que hay que saber, sobre todo de la Fed, un tema que veníamos tocando bastante aquí en este programa. Veníamos con los análisis de Claudio Sucho, que hoy, les comento que hoy Claudio no va a estar presente con nosotros y le he tenido que, ya me parece que voy a tener que pagarle el sueldo, no sé bien cómo vamos a tener que hacer este arreglo. Pero está Mati Domínguez, gran amigo, espero todavía que no me cobres, Mati, por estar aquí con nosotros, que nos va a aportar también gran parte de su análisis como portfolio manager. Mati, ¿cómo va? ¿Qué haces, Santi? Gracias nuevamente por la invitación y bueno, por ahora no, sobre todo porque ganamos el domingo, así que... Bueno, no, ese es un tema que no vamos a tratar en este programa, con lo cual seguiremos aquí adelante. Paz, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Mati, una semana muy política. Muy política en el ámbito local. Justo el miércoles pasado hablábamos del posible veto que iba a haber sobre la media sanción que hubo en la modificación del impuesto a las ganancias y la creación de nuevos impuestos. La verdad que el gobierno parece que hizo una jugada más inteligente porque dijo, si esto me perjudica a mí y el impuesto a las ganancias es coparticipable, le traslado el costo a los gobernadores a ver qué hacen. ¿Y qué hicieron los gobernadores? Llamaron a sus senadores y le dijeron, este proyecto no nos conviene, no lo votemos. Y bueno, y ahora parece que van a hacer borrón y cuenta nueva y van a renegociar algún proyecto que desde el vamos no sea perjudicial, porque este proyecto tenía aristas que perjudicaban a ciertos... Realmente es muy perjudicial, y el déficit que plantea y que deja en vistas este proyecto es realmente muy alto y muy perjudicial para todos nosotros, porque recordemos que el déficit siempre hay que financiarlo de alguna forma y lo terminamos pagando nosotros. Estamos en línea, no lo quiero hacer esperar demasiado, porque para analizar y para ayudarnos también con todos estos temas, que además es de muy poquito, muy reciente, por unanimidad también el Senado convirtió en ley lo que es la emergencia social, lo cual es un tema porque estamos en un paquete de leyes que se están sacando ahora que repercuten directamente en lo que es el costo fiscal que puede llegar a tener el gobierno con estas distintas medidas. Claudio Suchovicki al teléfono. ¿Cómo estás, Claudio? Qué placer saludarlos. Muy bien. Te extrañamos. No, eso no te creo. Vas a perder credibilidad. Pero nada, igualmente... me meto en un par de temas que estaban diciendo ahí, sobre todo en el espíritu del programa nuestro, que es el inversor bolsero. Sí. Y al que le gusta el mercado de capitales, lo que va notando es que por una discusión de poder, de espacio político, de lo que fuera, están realmente perjudicándonos a todos. Pero Claudio, leí un tuit, perdóname, pero leí un tuit tuyo que lo retuiteé de hecho, pero me puso bastante triste. Terminabas con la frase de Lorenzino de me quiero ir. Sí, en realidad venía de una secuela, ¿no? Donde decía, primero, estás haciendo lo posible para, aumentando todas las medidas que estás tomando por política, lo que decían ustedes con los gobernadores, lo que decía Mati recién, lo que estás haciendo es aumentar el déficit fiscal. Uh-huh. Y después le querés poner un impuesto al que te financia ese déficit fiscal. Y eso me parece realmente una contradicción muy fuerte. A mí no me alcanza, préstenme plata, pero el que me presta lo castigo. Lo castigo verbalmente también, porque hablan de timba. Lo castigo verbalmente también, porque en todo momento lo hablan de especulación financiera. Cuando finalmente el que está comprando un plazo fijo, y aparte lo dijeron, los errores de la ley o del proyecto de ley es increíble. Digo que, y yo terminaba la frase precisamente de esa manera, diciendo, sí, vos vas a terminar grabando el déficit. Por todo lo que estás diciendo, hiciste caer el precio de los bonos. Por lo tanto, el que invirtió en bonos, el que financió el déficit argentino, termina perdiendo plata porque los bonos bajaron. Ni siquiera voy a poder usar ese quebrante impositivo, porque cuando vos comprás, arriesgás y perdés, nos pasó muchas veces, no puedes acumular eso, voy perdiendo y me queda saldo a favor para la próxima. Claro. Bueno, en ese contexto, creo que terminé la frase, me quiero ir si así entienden al mercado de capitales. Uh-huh. Si lo entienden como timba y especulación, independientemente de que haya gente que lo pueda utilizar
de esa manera, pero el sentido del mercado de capitales es financiar empresas o financiar al país. Totalmente. Y el que invierte está invirtiendo. Claudio, te hago esta pregunta porque también es un tema que el gobierno lo había planteado, el gobierno de Mauricio Macri lo había planteado en campaña, el hecho de modificar ganancias. Yo creo que he leído lo que está proponiendo la oposición, me parece que no tiene ningún criterio demasiado, no tiene ninguna base muy fomentada, muy fundamentada, pero creo que también viene por el lado de meterle presión, más presión política, al hecho de no haber hecho una modificación que tanto resuena además, porque a la gente le llega mucho el hecho de modificar justamente ganancias. Es que meten todos, a ver, no hacer una reforma fiscal en serio, que es lo que necesita Argentina, y hacer parches, en realidad vas complicando el problema. El tema no es, y creo que es un acto de justicia también sacar el mínimo no imponible, o al menos ajustarlo por inflación. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en eso, de que no puede ser que los salarios, el mínimo no imponible suba 15% y la inflación por los salariados fue del 35%. Entonces, desde ese punto de vista queda atrás. Si yo me quejo que tengo un plazo fijo, o tengo letras, o LEVAC, sí, o tengo cualquier renta, y no cubrió el plazo fijo y no es renta, tampoco puedo decir ahora que los asalariados lo merecen y está muy bien. Yo creo que la crítica es la segunda parte, cuando dicen, no, se va a recobrar de tal manera que, de hecho, no lo van a hacer, porque los números que pusieron están mal, y afectan a otra industria, que es la que vos necesitas ahora para ganar tiempo. El que invierte en la Argentina le está dando tiempo para que el ajuste no sea, para que sea gradual, para que no sea de golpe. Ese es el financiamiento. Y en el medio del blanqueo, vos estás atrasando dos reformas impositivas que son, no impositivas, perdón, esenciales. Una de las de mercado de capitales, para que realmente funcione el blanqueo y entre mucha plata genuina. Esa plata no paga intereses, paga multa. Con lo cual era un instrumento financiero fenomenal. Pero si vos después amenazás con un impuesto, porque escuchaba a Mati, ponele que lo hayan suspendido, pero yo vengo de Estados Unidos y todos te preguntaban finalmente, bueno, pero si ellos van a ser gobierno, ¿piensan realmente esto del mercado de capitales? ¿Piensan realmente que el que invierte es improductivo? Y eso atrasa claramente las perspectivas de salida del país. Claro. Sí, total. Y ahí, Claudio, te quería preguntar un poquito más, porque hasta ahora veníamos hablando de las inversiones financieras. ¿Por qué? Porque las reales todavía no llegaron. Ahora, si vos te juntás con un inversor real, alguien que está pensando en expandir una fábrica, en armar una línea de montaje, y ve este panorama, que de repente la oposición mete un proyecto que puede afectar, las reglas de juego que estaban planteadas durante todo este 2016, ¿qué otra cosa puedo pensar más que seguir posponiendo ese proyecto, no? Es que, bueno, tal cual, no tengo mucho para agregar a ese concepto del hecho de que el que invierte dinero está arriesgando, y el que está arriesgando lo hace por renta, no lo hace por caridad. Entonces, cuando busca esa renta, si vos lo que estás viendo, que el gasto sube por ascensor, y nunca plantean, lo que decimos siempre, y perdón por ser reiterativo, nunca plantean la eficiencia del Estado o el nivel de gasto, sino cada vez más impuestos, bueno, alguien va a tener que pagar esto y voy a decir, bueno, hoy tengo estos impuestos, mañana voy a tener más o menos, y viendo este déficit voy a tener más impuestos. ¿Y por qué? Porque la verdad que el mundo, otro tema del día, es la suba de la tasa de interés de la FED, sí, y programando para el año que viene 1,5 puntos más, vas a tener un mercado más hostil, o al menos más caro. Entonces, vos decís, financiarte es ganar tiempo para poder hacerlo después. Y si vos ves que se te cierran los caminos, obviamente, hasta que no haya una reforma fiscal y un acuerdo entre todos, creo que eso va a demorar. Sí, evidentemente lo que estamos necesitando es que tanto el gobierno como la oposición se pongan de acuerdo en determinados aspectos y que no se pongan en juego por temas políticos, como mencionabas, ¿no? Es que no están pensando en eso, lamentablemente no están a la altura de las circunstancias, están pensando en que no gane la elección uno o el otro. Claro. Totalmente. Y de ambos lados, porque del oficialismo también hay chicana. Sí. Viste la foto, estabas con entonces sos esto. Entonces, en realidad, están pensando que creo que la verdadera reforma debería ser política, y esto de que tengamos elecciones cada 2 años es aterrante, porque nadie puede pensar a 4 años, todos tienen que pensar a consolidar poder cada 2 años. Totalmente. Quizás hay que hacer más un modelo americano, como tenía Argentina antes, de un presidente por 6 años,
no reelegible que venga después y elecciones cada 3 o cada 4 años, o cada 4 años, pero no reelegible en el medio, pero no cambiar cada 2 años de validar poder. Totalmente. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros a la distancia, pero está siempre. Abrazo enorme. Un gran abrazo. Mati, seguimos y damos información de cómo se resume la semana y cómo se resume el día de hoy, porque los mercados afuera tuvieron una baja. El Dow Jones particularmente 0,60 abajo, 19.792 puntos. El S&P 0,80 abajo, el Nasdaq 0,5 abajo. En el mercado argentino el Merval terminó 1,3 abajo. La acción que más subió del panel líder fue Sami. Bien, que fue golpeada Sami en un momento. Viene muy golpeada Sami. Viene golpeada, por eso. Pero también parte de la suba que la había catapultado, digamos, a los máximos, era la posibilidad de exportar limones a Estados Unidos. Exacto. Después gana Trump con anuncios proteccionistas. Exacto. Bueno, y obviamente le pegaron bastante esta acción. Le pegaron bastante. Y ahora está buscando, evidentemente, algún piso en el corto plazo. Del panel líder, la que más bajó fue Juan Minetti, que también venía teniendo bastantes subas, con un 4,6%. Y la mayor suba del panel general, mira, te la canto, Pati. 40% subió. 40% subieron las hamburguesas. Habría que ver qué pasó ahí. Una fiesta. Habría que sacar esa medida al aire. Te cuento que vamos a tener un gran programa. Vamos a estar con 2 invitados. Matías Surt, de la consultora Inbec, y luego Julián Sosovich, que analista bursátil, lo deben conocer bastante, escribe mucho en El Cronista y también ahí por Twitter, es docente además. Con lo cual estaremos debatiendo con ellos qué será del mercado, cómo afectará esto de ganancias y analizar también los datos que han salido de inflación, Mati. Importante porque mañana sale el dato de INDEC, pero hoy salió el dato de Cava, el IPC de Cava, que dio 2%, y la inflación núcleo, que hay que seguirla de cerca también, dio 1,6%, cuando en el mes anterior, en de octubre, el IPC había dado 2,9% y la núcleo 2%. Es decir, que ambos han bajado para el mes de noviembre. Sí, ahí hay un poco de volatilidad producto ¿te acordás del tardío aumento de las tarifas? Y bueno, hay que esperar a ver cómo se define en los últimos 2 meses del año la inflación. Totalmente. Te tiro el último dato antes de que arranquemos con las entrevistas y con un poquito de música también, que las Levax cerraron igual que la rueda anterior en 24,75. Vienen a estar 2 ruedas con la misma tasa, de eso que venía bajando hace 5 ruedas ya, que venía bajando todas las jornadas, todos los martes venía bajando las tasas, y ahora se mantuvo también, se amplió la base monetaria 28.300 millones. Sí, eso tiene que ver con la demanda estacional de pesos que hay siempre sobre fin de año. Entonces lo que pasó en esta licitación, que hubo menos oferta, o sea que el volumen de emitido de LEVAC en esta licitación fue menor. Pero nada distinto de lo esperado o habitual de los fines de año. Totalmente. Les recordamos las vías de comunicación, nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como @equipobulat. Tenemos mail equipo.bulat@gmail.com y nuestro newsletter semanal www.elpuntodeequilibrio.com. Y atención, que hoy es el último sorteo del pan dulce de Nicolazza para con el inversor bolsero en FM Millennium 106.7. ¿Cómo participan? Nos siguen en Facebook, Twitter o Instagram como @equipobulat y escriben #quiero el pan dulce. Quiero el pan dulce. Simple. Así. ¿Está rico o no? Está espectacular. Espectacular. Oiga. Y ahora sí, escuchamos a Travis, Under the Moonlight. Con el inversor bolsero. Mati, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás disfrutando? Sí, la verdad que esta semana fue una semana complicada, pero bueno, ya pensando en positivo y lo que poco que queda del año. Me encantaría saber cómo está tu cartera, Mati, cómo está compuesta, pero bueno, nada, no me voy a meter ahí. Por ahora. Vamos a hablar un poquito de economía real, luego estaremos metiéndonos más en lo financiero, más en el mercado. Me gustó escuchar a Sucho, me gustó escuchar mucho a Sucho con este tema, la verdad que coincido y aprendo mucho también del análisis que nos brinda. Pero ahora tenemos una voz más joven, alguien que sabe muchísimo del tema, que lo estudia constantemente, y es una consultora que está pisando cada vez más fuerte, que es de la consultora Inbec. Matías Surt está con nosotros en línea. Mati, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Gracias por atendernos a esta hora. No, por favor. Mati, estábamos en pleno debate y también analizando un poco todo lo que ha ocurrido con este debate de ganancias. ¿Qué estará pasando de aquí en adelante y cuál
¿Cuál es el costo fiscal que esto implica? Y si es más bien una jugada política o no, ¿cómo lo están viendo desde allí? Bueno, mira, la mayor claridad creo con respecto al costo fiscal fue la exposición que hizo Abad en el Senado, que estuvo la verdad muy completa y nadie puede tener mejor los números que la propia FIP. Y los números de ellos indicaban... 170, ¿no? Algo así. Sí, 130.000 en términos brutos, y después, bueno, contando un poco lo que recaudarían los nuevos impuestos y lo que se volcaría al consumo y demás, quedaba un neto de 90.000 millones de pesos frente a 32.000 millones del proyecto oficial, digamos, o sea que es un 200% más. A la luz de estos números, o sea, lo primero que hay para decir es que es un número muy importante, es casi el 25% del déficit primario de este año, en una situación en la que uno de los principales desafíos que tiene el gobierno es reducir el déficit fiscal. La verdad que ver que desde la oposición se propone ni siquiera, o sea, no dejarlo, no es que el gobierno estaba buscando aumentar el impuesto, sino que estaría reduciéndolo o adaptándolo un poco de alguna manera especial para que más gente pague, pero menos, el impuesto, pero un impuesto que está dirigido a la gente más rica o a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Debería ser un impuesto progresivo. Exactamente, o sea, cuando vos decís, bueno, ¿cómo se baja el déficit? Decimos, bueno, bajemos el gasto nominal. En Argentina eso parece una locura, no pasaría por el Congreso, ni mucho menos. Bajarlo en términos reales, digamos, aumentémoslo un poquito menos que la inflación. Eso intentaron hacerlo en algunas partidas cuando se trató el presupuesto, y también la oposición y sectores de la sociedad pusieron el grito en el cielo y hubo que hacer correcciones y demás. Subir impuestos con la presión tributaria récord histórico y regional, tampoco es posible. Entonces decís, bueno, intentemos manejarnos lo más cuidadosamente con el impuesto que menos afecta a los más débiles, y tampoco ahí también te ponen palos en las ruedas. O sea, te están proponiendo reducir los impuestos más progresivos, tanto desde el lado de la oposición como desde gente que hoy está en la oposición, pero que hasta hace pocos meses era parte del gobierno, era hasta incluso ministro de Economía. Y no 12 años, varios años también. Exacto, y no se planteaban ni siquiera actualizar el mínimo no imponible, ni las escalas que estaban sin actualizarse desde los 90. Y acá lo que no se discutió es el tema de las escalas, que en realidad es lo que más termina afectando. ¿Por qué? Porque una vez que uno supera el mínimo no imponible, las escalas no se actualizaron nunca en esta década, entonces automáticamente pasás a pagar una tasa muy alta, y ahí es donde está el verdadero impacto. Y de hecho el proyecto de la oposición no contempla esa modificación, simplemente vuelve a subir el mínimo no imponible, si bien de manera alta o con una variación interesante, pero no se soluciona el problema de fondo, que sí era lo que en principio había planteado el proyecto oficial, ¿no? Exacto, la verdad que el debate público está muy centrado en el mínimo no imponible, pero cuando vos lo ves durante el kirchnerismo, desde los 90, digamos, el mínimo no imponible tuvo 8 actualizaciones, y las escalas no tuvieron nunca una actualización. Es decir, está el mismo sistema de escalas y de tasas tributarias desde fines de los 90. Entonces ahí creo que en parte quizás ahí sí pudo ser algún error del gobierno de no haberlo comunicado bien, y más que nada a principio de este año, cuando se hizo la primera modificación, se hizo mucho hincapié en que se estaba subiendo el mínimo no imponible y demás, y no se hizo suficiente hincapié, en mi opinión, en el tema de las escalas. Y si vos ves hoy los dos proyectos, el del gobierno es mucho más ambicioso en la actualización de las escalas, porque va proponiendo actualizaciones constantes en el 2017, 2018 y 2019, y al 2019 llega casi para los primeros tramos, llega a actualizar todo lo necesario por toda la inflación que se acumuló en los últimos 10 o 15 años. Lógico. Y en cambio el proyecto de la oposición propone actualizarlo en la misma cuantía que el de Cambiemos para el primer año, y en los años subsiguientes actualizarlos al ritmo de salarios o de inflación, no recuerdo bien qué índice. Que si tenemos en cuenta que los próximos años van a ser de descenso de la inflación, va a quedar de todos modos rezagado y atrasado el esquema de escalas respecto de la modificación que estaría proponiendo el propio oficialismo. O sea, lo que le da la progresividad al impuesto, que es el esquema de escalas, sigue quedando atrasado en el proyecto de la oposición, y de nuevo se centran en el mínimo no imponible, agregando
algunos elementos que complican más la interpretación del impuesto, nuevas deducciones y demás. Yo creo que obviamente que parte es de una jugada política, pero parte también parece que no terminan de entender el impuesto, de cuál es el rol del mínimo no imponible, claro, y cuál es el rol de las escalas, que darle la progresividad es el rol de las escalas. Claro, totalmente. Y es como que constantemente están buscando la progresividad desde el punto de vista del mínimo no imponible. Totalmente de acuerdo. Gracias, Mati, por esto. Te llevo a otro terreno. Salieron los datos de IPC Cava. Y quería analizarlos también con vos, viendo que hubo una baja, una caída, recordando también que en octubre fue de 2,9 y ahora de 2%, también bajó la núcleo, importante decirlo. Sí. ¿Eran datos esperables? Sí, estuvo influenciado un poco, la núcleo de un poco más baja porque todavía habían quedado rezagos del aumento del gas y también estuvo el tema del aumento del subte, por eso... Claro, eso impactó también. Entre el 1,6 núcleo y el 2%, pero creo que si bien más lento por ahí de lo que se esperaba, la tendencia es descendente en la inflación, tanto núcleo como en la general. Hay que esperar ahora, mañana está el dato del INDEC, estuvo saliendo, hoy salió la de Mendoza, ayer salió la de Córdoba también salió, y Neuquén, sí. Y también están todas dando buenos datos, es decir, para el último trimestre del año estaríamos teniendo una inflación anualizada, dependiendo el instituto que mires, por debajo seguro del 25%. La tasa de las DEVAX que se mantuvo ahora en 24.75, ¿crees que estuvo influenciado por esto? ¿Frenar un poco la baja en la tasa de interés para no fomentar más la inflación o no? Sí, creo que estuvo influenciado por esto, pero en el sentido de que, o sea, la reducción que se hizo en las semanas anteriores, yo la interpreté desde un punto de vista de que sobraba tasa, por así decirlo, o sea, había quedado muy alta porque el Banco Central estaba atravesando los meses todavía en los cuales había impactos de reacomodamientos de precios y demás, y la reducción que hicieron ahora para mí está en línea con una inflación mensual del 1,5%, claro, que es una anual de casi el 20%, entonces... De hecho, Sturzenegger en todas las conferencias de prensa y demás siempre habló de mantener una tasa real del 5%, es decir, que sería más o menos con una inflación anualizada del 20%, una nominal del 25%. Así que no creo que haya nuevas reducciones de tasa hasta que no se logre ahora perforar como lo que sería este nuevo piso del 1,5% mensual, que si bien yo creo que es un dato positivo para este año en el que hubo muchos shocks, recordemos que estuvo todo el tema de tarifas, la devaluación, la quita de retenciones que impacta también el precio de los alimentos y demás, estar hoy en un nivel de 1,5% es muy positivo teniendo en cuenta estos elementos, pero no es para cantar victoria, por así decirlo, porque estamos todavía en un piso de una inercia fuerte, de una inflación en torno al 20%, que todavía es necesario reducir. La meta para el año que viene es del 17%, entre el 12 y el 17%. Yo creo que con que esté en un 20%, por más que va a estar, se desviaría en 3 puntos de la meta, de la cota máxima de la estaría meta, bien. Es un buen número para el primer año. Sí, porque además recordemos que acaban de anunciar un nuevo aumento en la tarifa de luz para el primer bimestre del 2017. Exacto, el gradualismo, digamos, dentro de sus virtudes también tiene sus defectos, es que es como que nunca terminás de digerir la parte del ajuste, entonces como que constantemente vamos a estar teniendo en determinados meses ajustes de gas, ajustes de luz, ajustes de agua, ajustes de transporte. Entonces, la política monetaria creo que va a seguir teniendo este rol que tuvo este año, que es como de tratar de despegar al resto de los precios de estos precios específicos regulados que van a ir teniendo distintos ajustes. ¿No es complicado esto políticamente, Mati? ¿El gradualismo así? Claro, es un golpe tras otro. A ver, yo a veces lo veo de la siguiente manera. Las dos cosas son complicadas desde el punto de vista político, tanto el gradualismo como el shock, y más teniendo en cuenta lo que implicaba en estas circunstancias hacer un shock. O sea, también hay que ver muchas veces qué se entiende por shock. Si alguien me dice que el shock era bajar de los 7 puntos de déficit a 0, yo digo que eso era infinitamente más complicado en términos políticos. Sí, obvio. Porque un gobierno con minorías parlamentarias, con una victoria electoral pero ajustada, con un convencimiento, o sea, yo no veía un convencimiento de la gente, y nadie, ningún analista político tampoco lo interpretaba, de que la situación era de crisis. Entonces,
venir y hacer un ajuste fuerte creo que iba a ser mucho más complicado en términos políticos. Claro. Pero sí, el gradualismo tiene este problema de que la gente dice, bueno, ya pasó un año, tenemos que empezar a ver los resultados, y cuando vos ves algunos números decís, bueno, sí, yo también quisiera ver resultados, pero soy plenamente consciente Claro. de que no se hizo ni el 20% de las correcciones que hay que hacer. Totalmente. Entonces eso creo que cuesta mucho comunicarlo. También ahí se puede criticar un poco la estrategia del gobierno de no haber sido lo suficientemente claro con la herencia recibida, pero bueno, hay distintas visiones que dicen que eso tampoco hubiera sido beneficioso. Matías Surt con nosotros, muchísimas gracias. @Matías Surt su Twitter, pueden seguirlo. Gracias, Matías. Gracias a ustedes, hasta luego. Chau, chau. Antes de ir a un tema musical, Facebook, Instagram y Twitter nos siguen en @equipobulat y tuitean o facebookean o instagramean como hashtag quiero el pan dulce, último pan dulce del año del Inversor Bolsero, programa número 42. Y ahora sí, Iván. Paul McCartney, New. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El Inversor Bolsero. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en el Inversor Bolsero. Seguimos en el Inversor Bolsero, 20 minutos quedan para las 10 de la noche y tenemos mucha información. Este segmento es el segmento. Suena la música del inversor anunciándonos que viene un Educando al Inversor. Pero cuando viene Matías Domínguez cambia el nombre y se llama Pensando con el Inversor, ¿es así? Perdóname, Santi, sí. Para continuar un poco con lo que veníamos charlando la semana pasada, a dónde proyectamos una cartera a mediano o largo plazo. La semana pasada habíamos hablado de Amazon Go. Sí. Y poder empezar a pensar en Amazon, por ejemplo, como una inversión en el segmento de consumo minorista y no en Walmart. Total. Es una empresa súper tradicional y con mucha historia, ¿no? Y para esta semana lo que te traje es una declaración de un ex directivo de BMW y de Tesla que dice que en 5 años, pensando en el mercado americano sobre todo, el hecho de tener un auto va a ser como abolido, si querés, por estos nuevos sistemas de manejo automático y las nuevas aplicaciones como Uber. Esto de economía colaborativa. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, si vos te subís en un auto y no tenés que manejar, Sí. y además tenés muchas aplicaciones con las cuales podés compartir un auto o un viaje de manera mucho más económica, ¿qué sentido tendría tener un auto en el cual tenés que, además de invertir el dinero del auto... No es invertir, es gastar. Bueno, y además tenés todos los gastos mensuales, ¿sí? Cuando vos, digamos, de esta manera podés solamente pagar el monto del viaje, compartirlo e inclusive estar trabajando o haciendo lo que vos tenés que hacer porque no tenés que estar preocupándote en conducir. Totalmente. Digamos, entonces, pensando un poco en eso, hacia dónde vamos, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, este ex directivo menciona este plazo, 5 o 10 años, obviamente en los mercados menos desarrollados como el argentino va a tardar más, pero un poco tratar de hacer ese ejercicio, digamos, hacia dónde va el mercado automotriz, por ejemplo, hacia dónde va el mercado de transportes en el mundo. Sí, además que nos afecta directamente el mercado automotriz. Y otro dato que había tirado Elon Musk, justamente que mencionabas ahí en Tesla, es que no solamente está este fenómeno de la economía colaborativa, que va a hacer que cada vez utilicemos menos autos o tengamos esa necesidad, sino que dentro de poco los autos ni siquiera los vamos a manejar, ni siquiera los vamos a tener que manejar porque se van a estar manejando solos en algún tiempo. Yo creo que la meta es un poco acelerada, porque dijo 10 años, pero bueno, yo no estoy tan metido en el tema. Pero bueno, ya están saliendo varios autos autónomos. Google, de hecho, tiene. Con lo cual también es otro de los rubros a seguir, como esta industria que tanto peso tiene y tan de cerca lo seguimos, sobre todo también los bolseros, cómo va cambiando y va mutándose a nuevos negocios. Exacto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pensando? Digamos, si alguno quiere invertir en la industria automotriz, ¿qué haces? Comprás acciones de General Motors, de Ford, de Toyota, que son el presente y seguramente amparadas en un pasado, o comprás acciones pensando en el futuro, en un Tesla, por ejemplo, ¿sí? Que hoy por ahí no tiene historial, que no tiene no tiene ingresos sólidos, pero que sí tiene muchas ideas y tiene mucho futuro.
Google acá me muestran que Waymo es su primera empresa directamente de autos autónomos. Y Apple también Y- anunció que se está metiendo en ese tema, ¿no? De los autos autónomos. Los que más saben están yendo por ahí, con lo cual habría que por lo menos escucharlos y ver de qué se trata. Pequeña tanda y analizaremos los mercados de afuera, de adentro y hacia dónde vamos nosotros. Este espacio es auspiciado por Alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. El envío es gratis en el día y la atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 155-503-4488. Javier. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Sashimilla te ofrece un espacio relajado y privado para disfrutar de una cena ideal para ir en pareja o con amigos. Calidad de frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. Los esperamos de lunes a sábados. México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Encontranos en Facebook /Sashimilla, Instagram Sashimilla Restó, Twitter @Sashimilla_. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que le estás dedicando tu vida a una mentira? ¿Te animarías a dejarlo todo y transformar tu vida? Soy Stanislao Bajraj y te presento mi nuevo libro, Random. Encontralo en librerías. Publica Sudamericana. Nicolazza, con la magia de la abuela, pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos a nuestros teléfonos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Juárez Alday, dermatología, estética, flebología y revitalización biológica. Juárez Alday tiene una combinación ideal entre su tecnología de última generación y sus profesionales altamente capacitados para aplicarla. De esta manera, Juárez Alday brinda confianza y un excelente resultado a cada paciente. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar de los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas, degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. mercados financieros local e internacionales, comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Continúa el inversor bolsero y como les prometíamos una nota muy esperada con Julián Yorsovich, que también nos estuvo acompañando en varios otros programas. El analista bursátil también escribe mucho en sus diarios y además tiene su programa de radio. Julián, ¿cómo estás? Santiago Bulat, Matías Domínguez te saludan. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andan? Muy bien, todo bien, por suerte. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos a esta hora. Queríamos analizar con vos un poquito, vamos de afuera para adentro, vamos de los mercados de afuera, empezamos por ahí. Dale, decime. Queríamos hablar de la tasa primero, la tasa de interés de la Fed, que subió, bueno, 1/4 de punto porcentual, y además lo que se planea para el año que viene, que también una tasa de 1,5 puntos aproximadamente. Sí, bueno, la Fed decidió, como bien decís hoy, elevar el costo del dinero 1/4 de punto más. Es la segunda vez que lo hace. Estaba prácticamente descontado, el mercado ya lo estaba esperando antes de que finalmente se tome o que se sepa la decisión. Los futuros de Wall Street ya estaban especulando con más de un 92-95% de probabilidad de que eso finalmente ocurre. Bueno, evidentemente ocurrió. La reacción del mercado en una primera instancia, digamos, fue casi sin muchos sobresaltos, y luego finalmente el mercado terminó con negativo. Se abre acá la duda de si finalmente se va a utilizar esta excusa como ya para tomar posición de tomar ganancia, ¿no? Viste, cuando dice vender con la noticia. Así que bueno, finalmente veremos si eso fue lo que empieza a ocurrir a partir de ahora. Es cierto que el Dow no para de subir en los últimos 2-3 meses, por lo menos desde que ganó Trump. Desde el 8 de noviembre a hoy el mercado acumula una suba más del 10% para lo que es el Dow y el S&P. En máximos, ¿no?
está en máximo histórico, no pudo todavía llegar a los 20.000 puntos de Dow, claro. Pero bueno, llegamos a 19.966 puntos de Dow, así que y hoy está un poquito debajo de esos niveles. Pero bueno, evidentemente lo que sí ocurrió fue que, o mejor dicho, lo que no ocurrió fue un escenario catastrófico luego de la victoria de Trump, y bueno, hoy en día estamos en máximos históricos, y que quizá es muy probable que el mercado aproveche esta noticia ya sabiendo que finalmente subió la tasa, como quizá para empezar a tomar ganancia por lo menos todo el último rally, y muchos de los fondos también seguramente lo están pensando, lo han comenzado a hacer, más que nada para cerrar el año y cuidar el bono, ¿no? Que a esta altura del año los fondos comienzan a pensar en eso. Totalmente. Dos cosas te voy a preguntar, porque leí una nota tuya en El Cronista de hace un tiempo, no de las de ahora, de las consecuencias que tiene los impactos en la tasa de la Fed, de los que hubo, mencionabas varios en la historia, de subas, y cómo nos repercute a nosotros, porque han sido diversas, cómo han impactado directamente en el dólar, por ejemplo, y en diversos activos, aquí como los commodities, por ejemplo, también, y quería ver qué impacto puede llegar a tener para un inversor local que nos está escuchando hoy. Bueno, eso era en realidad un resumen también de lo que fue mi tesis en la maestría de finanzas ahí en la ITELA. Yo me propuse estudiar qué es lo que pasa cada vez que la Fed sube la tasa o cada vez que hay un proceso de suba de tasa. En general, lo que uno en una primera instancia podría especular es que, bueno, sube la tasa, entonces los fondos salen de los activos emergentes o de los países emergentes, vuelven a Estados Unidos. Por eso ocurre un proceso de evaluatorio en las monedas emergentes y apreciación del dólar. Totalmente. Sin embargo, y como el dólar comienza a subir, en general uno debería especular con que las materias primas tendrían un escenario negativo, ¿sí? Claro. Entonces a los emergentes le está dando por la doble Nelson, porque por un lado cae el precio del activo que exportan y hay un proceso de evaluatorio y salida de capitales. Pero si uno hace un repaso de los últimos procesos de tightening, o si quieren, más que nada, esto es en general lo que ocurre, pero te hago quizás el ejemplo más reciente, es el último proceso de tightening, que fue entre 2004 y 2007, antes del estallido de la burbuja subprime, fue que Alan Greenspan te llevó la tasa de 1.25 a 5.25, o sea, lo que hoy está en 0.50, 0.75. Una suba que hoy estamos hablando mucho menor de lo que fue en aquel entonces. Exactamente, o sea, hubo una escalada desde 1.25 hasta 5.25 entre 2004 y 2007. En ese mismo periodo, activos de Latinoamérica, o por ejemplo el EWZ, que es el ETF de Brasil, o acciones de Latinoamérica en general, subieron 3 cifras porcentuales en términos de dólares. Brasil subió 400% desde el 2002 al 2008 y un 150% desde 2004 hasta 2007. Entonces, en definitiva, ¿qué ocurrió también? Bueno, en ese mismo periodo el euro se te fue hasta 1.60, es decir, el dólar estuvo en mínimo mientras que el euro subía. O sea que en el mismo proceso de tightening el mercado no respondía a lo que teóricamente debería haber. Julián. Algo similar ocurrió en el año 2000, ¿sí? Cuando la tasa también llegó a niveles casi de 6%, y hubo un contexto parecido para lo que son los emergentes y también para lo que fue el dólar. Entonces, en concreto, en general uno debería especular con que quizá la teoría a veces no se cumple, y bueno, veremos si este proceso termina ocurriendo. Y además otro dato que siempre me planteaba también pensar era qué pasa con Wall Street cuando la Fed sube la tasa. Y en realidad lo que uno puede descifrar o terminar de analizar es que en realidad el mercado, o sea, el Dow Jones y el S&P terminan haciendo techo no durante el proceso de suba de tasa, sino al final del proceso, ¿sí? Es decir, ya cuando la tasa ya subió, no en el transcurso. En el transcurso el mercado genera volatilidades y siempre son una oportunidad de compra, y cuando se termina el proceso de tightening, recién ahí se genera un techo. Es decir, uno debería esperar de que si recién la Fed sigue planteando la posibilidad de que el mercado, de que la Fed, de que la tasa va a seguir subiendo y que todavía el proceso de tightening no terminó, no deberíamos entonces tampoco esperar un techo en estos niveles, sino probablemente potenciales correcciones que pueden ser entendidas como una oportunidad de compra también. Perfecto. Claro, pues recordemos que la Fed no solo la subió hoy la tasa a 25 puntos básicos, sino que anunció 3 subas para el próximo año, ¿es así? Exactamente, por eso mismo digo, o sea, no está dándole fin al proceso de suba de tasa, sino que en realidad está diciendo de que estamos en la mitad de camino, o quizás recién comenzando. Además, otro dato que a nuestro punto de vista también que yo trabajo junto con Rubén Ulloa y es lo que veníamos proponiendo, es que ¿qué factor psicológico estuvimos teniendo en nuestros
tomó a mal la noticia de la victoria de Trump, sí, o sea, el mercado en general, el impacto inicial de la noticia, la tomó como mala, ¿sí? El mercado generó un pánico esa misma noche, y ese pánico luego fue utilizado como una oportunidad de compra. Había que comprar todo ahí. Exactamente, o sea, los techos en general no son esperados en un escenario de pánico, sino más bien de euforia. Y bueno, esa misma noche el mercado lo tomó como un escenario de pánico y de pesimismo, sin embargo, luego rápidamente fue disuelto y continuó con la tendencia alcista. Es decir, ese pánico le alargó la vida al bull market y también coincide con esta hipótesis de que hoy en día, si bien podemos haber ajustes importantes, porque obviamente el mercado viene del 2009, prácticamente por lo menos del 2011, sí, un ajuste importante, significativo, que le logre llevar bastante tiempo, creemos de que todavía puede tener todavía recorrido más para arriba. Julián, vamos un poquito a la Argentina, a ver qué anduvo pasando estas semanas. Y te quería preguntar por un tema que te deben preguntar bastante, que es el dólar. Se está nombrando ahora y hablando mucho del atraso cambiario, y quería ver también desde tu perspectiva cómo lo veías. Bueno, mira, el dólar en general, si uno lo compara con dónde están el dólar en Latinoamérica en general, vas a tener un tipo de cambio en Brasil que ha estado muy apreciado, o que ha tenido un proceso de apreciación en todo lo que va desde el año, sobre todo con la especulación del fin político de Dilma y el inicio de un ciclo político nuevo justamente en Brasil. Por otro lado, también tuviste un proceso de apreciación muy fuerte en lo que es Chile, otro proceso de apreciación importante también en Colombia. El único quizá de la región que no tuvo ese proceso de apreciación fue México, más que nada producto de la debilidad que surgió a partir de la victoria de Donald Trump. Bueno, la moneda de ese día, bien como decías también en los mercados, la moneda de México sufre una devaluación importantísima. 14%. 14%, claro. Entonces, en definitiva, y bueno, y tuviste Argentina, que se devaluó, obviamente, obviamente a principio de año, a principio de año y todo el resto del año también, con las medidas económicas llevadas adelante por Macri. Lo que no tuviste en el resto de los países, que sí tuviste acá, fue una elevada inflación del 40%. Entonces, eso te obliga también a vos a estar acompañando el tipo de cambio para no quedarte retrasado. Mucho tiene que ver la política monetaria, que a mi punto de vista es correcta, lo que viene haciendo el Banco Central, pero bueno, obviamente estamos condicionados desde el punto de vista del déficit fiscal, también para saber si podemos estar en un punto de equilibrio o no. Entonces, está una cierta limitación en la política monetaria para definir si este tipo de cambio es correcto o no, en base a las restricciones fiscales que tiene el Banco Central, ¿no? Y el gobierno de Macri. Entonces, ¿qué es lo que creo para el tipo de cambio? Es que me parece que no estamos en un punto de equilibrio, y bueno, y que ante este escenario en donde la inflación ya ha venido acelerando, se ha venido desacelerando, el Banco Central está tratando de ubicar cuál es el tipo de cambio. Que a mi punto de vista acá no es el punto de equilibrio, probablemente sea un poco más arriba. Y además me parece que lo están dejando escapar un poco para terminar de incentivar a los blanqueadores a que finalmente abaraten el costo al impuesto en sinceramiento. Tal cual, y ahí compensan un poco con el traspié político que tuvieron. Yendo al mercado de acciones, acá con Almerval propiamente dicho, y si querés mencionar alguna acción en particular, ¿estás viendo algún riesgo u oportunidad? Mira, yo creo que es probable que el mercado, acá lo que hablábamos siempre también con Claudio y también en nuestro programa de radio, también en distintos lados, es que vemos una gran disociación en lo que es el mercado financiero, lo que valen las acciones respecto de la actualidad económica argentina. Es decir, cabe preguntarse si la actualidad económica vale 17.000, 18.000 puntos de Merval, ¿sí? Y quizás la respuesta sea difícil de decir que sí. Entonces, en definitiva, acá hay un gran retraso respecto de la economía, respecto a lo que valen los activos financieros, y que la gran especulación que tuvimos a lo largo de los últimos años, bueno, un poco ha quedado comprometida, más que nada porque la economía no reaccionó. Desde el punto de vista digamos, tarde o temprano la especulación, las expectativas se tienen que plasmar en la realidad. Si esa realidad no se viene en el primer trimestre del 2017, bueno, probablemente el mercado esté caro. ¿Sí? El mercado esté caro, entonces en ese sentido tendría que volver a ciertos niveles más abajo. Es decir, a ver, hace un mes los bonos te rendían debajo del 6%, los bonos largos y en la parte media y larga te rendían debajo del 6%. Y lo que se decía mucho es que está caro los bonos por lo que vale por la actualidad económica argentina. Claro. Bueno, me parece que
hoy en día para lo que es el Merval puede ocurrir lo mismo y que para eso necesariamente, para que se rompa ese desarbitraje, es que la economía argentina tiene que reaccionar. Hay muchas acciones, sobre todo en el sector financiero, que están bastante débiles, ya han venido ajustando bastante, el caso Galicia o también francés que está bastante débil, Banco Macro lo mismo. Hay algunos indicios desde el punto de vista bursátil de que, o sea, de las acciones, de que la fortaleza que venían llevando en los últimos años, Sí. el mercado no es lo mismo. Y lo que nosotros venimos sosteniendo es cuidado con las expectativas de rendimiento, porque uno no puede proyectar los rendimientos que tuvimos los últimos años en Argentina, en el Merval, hacia adelante, porque el contexto cambió rotundamente. Otra economía. Julián Yosovich con nosotros. Muchísimas gracias, Julián. ¿A dónde pueden seguirte? Bueno, mi Twitter es @Julián Yosovich, y también nos pueden escuchar en los viernes a las 7 de la tarde el programa Aftermarket por Radio Cultura FM 97.9. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran saludo. A ustedes, muchachos, gracias por todo. Wow, mucha data, me voy con mucha data, Mati. Programa súper completo, La verdad que político sí, y económico. Político, Y financiero. económico y financiero, todo. Todas las patas, cubrimos todo. Todas las variantes. Espero que a ustedes también les haya servido como inversores y también como analistas de esta Argentina, que es tan necesario seguirla de cerca. Ya sacamos del horno el pan dulce de Nicolás. A ver. Hay ganador. A ver. Fabián Benítez tuiteó: quiero el pan dulce. Hashtag quiero el pan dulce. Se fue el último pan dulce del inversor bolsero. Lo querías ganar vos, no pudiste. Sí. Costó. Tenía que confesarlo. @Benítez FM a las 21:35 tuiteó: quiero el pan dulce. Perfecto, listo. Entonces la La producción se contacta con Fabián. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias, Iván Melenic, gran operador, que el viernes va a estar aquí con nosotros en Benditos 90. No, va a estar con nosotros, perfecto. De 22 a 24 horas estaremos este viernes por esta misma radio con Benditos 90. Gracias, Karina, gracias, Lucía, gracias, Paz también. Y gracias a vos, querido amigo, que estás ahí acompañándome siempre que te tiro el mensaje, Mati, en esta me ayudás, siempre estás, así que muchas gracias por venir a traernos tu conocimiento. Como siempre, Santi, un placer. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene en esta idea que es el inversor bolsero. Frente al mar, mi voz te haré llorar. Auspicia este programa Banco Provincia.